Continuamos en el FIXI edición 64 y acabamos de salir de una charla muy interesante sobre propiedad intelectual de las culturas indígenas. Me encuentro con Gustavo Ulcue, miembro de la UNCIP y realizador indígena. Gustavo, después de escuchar este panel me gustaría hacer una pregunta sobre todos estos temas que hablamos acerca del patrimonio y resguardar los productos hechos sobre la cultura indígena. ¿Cómo se puede promover desde la academia en cuanto a la realización audiovisual el preservar estos contenidos y el respetar de manera equitativa como la participación de las comunidades indígenas en estos productos audiovisuales? Bueno, nosotros creemos que es importante. Nosotros venimos avanzando en la construcción de varios instrumentos jurídicos, normativos en materia de propiedad intelectual, derechos colectivos, patrimoniales y legado de los pueblos indígenas. Es un instrumento que estamos concertando con el gobierno de Colombia y una política pública sobre patrimonio audiovisual indígena. Y en este orden creemos que la academia es importante toda vez que pues digamos que de ahí parte, ¿no? Mucha de la gente que llega a los territorios a hacer películas, pues de cierto modo han pasado por la academia. Entonces creemos que generar una pedagogía sobre el uso adecuado de la imagen de los pueblos indígenas, sobre generar procesos más conciliatorios para la producción de obras audiovisuales en los territorios indígenas, generar pautas y recomendaciones es fundamental, toda vez que si tú estás estudiando cine o comunicación y luego quieres ir a producir un contenido con pueblos indígenas, pues el que hayas como revisado estos documentos, el que hayas hecho parte de esta, digamos, análisis de este tipo de instrumentos jurídicos o de recomendaciones o de políticas, pues le va a permitir más a los estudiantes, luego ya inclusive realizadores o cineastas, cuando llegan a los territorios, generar mejores procesos de producción audiovisual. Nosotros no estamos negando que nuestros territorios sigan llegando a producir, es más, pueden seguir haciéndolo, pero creemos que es importante mejorar el relacionamiento que hay con las comunidades, porque muchas veces no son muy recíprocos o muchas veces no son muy simétricos. Digamos que las comunidades terminan sin saber qué es lo que se hace con esos materiales, qué pasa con la cadena de derechos. Entonces, en este orden, digamos, lo que estamos esperando nosotros es que la academia sea una herramienta fundamental para que ponga en funcionamiento con sus estudiantes ese tipo de instrumentos que se están construyendo. Gustavo, y también hablabas de un tema muy importante, cómo fomentar o cómo buscar formas para crear una protección de un derecho intelectual colectivo de las comunidades indígenas y no del individuo que nos hablabas ahorita en el panel. Sí, en Colombia y en el mundo entero, ¿cierto? Cuando tú vas a registrar una obra, bien sea literaria, musical, o sea, cualquier tipo de obra artística o expresión cultural, cuando la vas a registrar en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, se salvaguarda el derecho individual. No existe una forma de salvaguardar el derecho colectivo. Entonces, lo que hemos logrado nosotros en la concertación con la Dirección Nacional de Derechos de Autor y con este gobierno es poder generar, digamos, un proceso que nos lleve a construir un instrumento normativo jurídico que brinde la posibilidad de que se pueda también salvaguardar y formalizar, digámoslo así, el derecho colectivo. Esto es un poco complejo porque efectivamente siempre se protege la individualidad y no la colectividad. Ha sido bastante difícil, digamos, como lograr que el gobierno logre reconocer un poco este ejercicio, pero ya con ese borrador que tenemos, que fue una conciliación que hicimos entre pueblos indígenas y gobierno, logramos tener unas herramientas argumentales de orden jurídico y constitucional que le permite que estas obras se puedan salvaguardar de manera colectiva, porque una música no siempre pertenece a una persona, sino a un colectivo, a una comunidad. Hay veces las expresiones que surgen de una música propia pueda que la toque y la cante muchas personas, pero nadie se la puede adjudicar como que es mía, y eso se puede registrar de manera colectiva. Entonces, digamos que estamos en ese ejercicio, estamos ya en una fase de desarrollo final del instrumento normativo, y esperemos que una vez pues digamos salga a la luz pública, la gente cuando vaya a hacer un registro de una obra lo pueda hacer también desde la colectividad. Continuamos en el FIXI 64 con Tercer Canal, conectando culturas, revelando verdades. Me encuentro en este momento con Nirvana Cinti, miembro de la Comisión Nacional de Comunicaciones de los Pueblos Indígenas, ¿correcto? De la CONCIP. Acabamos de salir de un panel muy interesante, Nirvana, en el que nos hablaban sobre la propiedad intelectual de los pueblos indígenas, y entonces me surgen preguntas tras este panel, y ustedes nos hablaban como que haya como una equidad de estos realizadores que van y realizan obras con las comunidades indígenas, y que después estas obras se van y no se sabe qué pasa con ellas. Entonces quisiera preguntarte
qué estrategias se crean o cómo formar alianzas con estos realizadores para poder rastrear y encontrar todos estos productos audiovisuales de las comunidades indígenas y pues poder hacer que retornen, que se lleven a estos pueblos y que sepan de la creación de estas nuevas obras. Bueno, pues hemos conversado justamente que el ejercicio del retorno es un ejercicio ético, ¿no? Primero, no se debería desconocer que si yo voy y hago un registro, una producción audiovisual, sonora, fotográfica con las comunidades y pueblos indígenas en un territorio, no se pueden desconocer a estas comunidades y a estos pueblos indígenas. Entonces debería, por una cuestión ética, preguntárseles hasta qué punto se puede hacer la producción, qué va a pasar en el transcurso de la producción, montar incluso con las comunidades toda la línea de postproducción, que ellos estén al tanto de la circulación de estos contenidos. Como esto no ha venido pasando solo como por una iniciativa ética de los realizadores y productores a lo largo de la historia, no es un tema reciente, a lo largo de la historia, entonces desde la Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas hemos estado trabajando en 2 instrumentos normativos. La política pública para la gestión del patrimonio audiovisual, que contempla, digamos, en una de sus actividades y capítulos, el retorno de estos materiales a los pueblos indígenas, y otro instrumento normativo que habla sobre el derecho colectivo de autor. Entonces, esto quiere decir que no solo quien registra, quien realiza la producción audiovisual es dueña de la misma, sino que tiene que considerar que hay unos derechos colectivos de los pueblos indígenas por estar haciendo estas producciones en sus territorios. Además, hemos también construido, junto con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, varios instrumentos de recomendaciones. Hay una política pública de comunicación de y para los pueblos indígenas, hay unas recomendaciones para la realización de contenidos audiovisuales y televisivos con pueblos indígenas, que se llama el Manual de Recomendaciones para ello. Hay un instrumento que se acaba de lanzar aquí en el marco del FICSI, que es el de pautas y recomendaciones para la producción de contenidos audiovisuales con pueblos indígenas, y todo esto lo pueden encontrar en la página de la CONCIP, www.concip.org. Entonces, para realizar entonces este ejercicio de que se respete el patrimonio fílmico, llamémoslo, de todas estas obras de las comunidades indígenas, ¿qué estrategias se pueden hacer para establecer una buena comunicación entre las productoras o los realizadores audiovisuales que se acercan, digamos, a partir de este punto a estas comunidades para que haya un respeto y un retorno de esas obras a las comunidades? Bueno, muchas de las estrategias que hemos hecho hasta el momento es justamente estar en estos espacios, ¿no? En donde se encuentran o donde nos encontramos todos los realizadores y productores de contenidos, para poder de alguna manera poner a disposición no solo del espacio sino de ellos, pues estos instrumentos que nosotros hemos construido, ¿no? También para entablar estos diálogos. Yo creo que es muy importante que las personas del sector, sean industria, medios comunitarios, alternativos, sepan que estos instrumentos existen y que se van a convertir en leyes de la República. Entonces nos interesa establecer esos diálogos y comenzar a co-construir también esos instrumentos para que tampoco sean una imposición de parte de los pueblos indígenas, sino que tengamos unos diálogos en donde podamos retroalimentar conjuntamente la creación de estos instrumentos y todos estemos como de acuerdo con los parámetros y las reglas del juego que en ellos queden plasmadas.